Ustedes, para ratificar la represa de Cercado, queda en la parte alta del Ranchería, arriba de Chorreras. Ya conocemos la historia. Lastimosamente ha sido planificada, parece que por partes. La presentación realmente la preparé en conjunto, somos dos autores, el ingeniero Andrea Nardini, que es un italiano experto en hidráulica fluvial, con quien hemos estado trabajando muchos proyectos desde 2000, creo que por allá a inicio de los 2000. Tiene una fundación que se llama Fundación Creaqua de aquí en Riohacha. Quiero arrancar con esta diapositiva que no tiene nada que ver con la represa de Cercado, pero que siempre se representa a los estudiantes de calidad del agua, porque la reflexión es, cuando nosotros llegamos al colegio nos dicen el agua es abundante, y salimos con esa concepción, cuando nos dicen que 3/4 partes del planeta Tierra es agua, entonces salimos que el agua es abundante, pero luego nos empiezan a hablar, bueno, ¿y por qué si es abundante? Ahora hablamos de que hay crisis del agua, que hay escasez del agua, sí, porque lo que hay que mirar aquí es realmente cuál es el agua que usamos. En su gran mayoría, la más barata es la de las fuentes hídricas superficiales como los ríos, que es la que yo derivo fácil para la agricultura, para las captaciones y demás. Y de todo el total del agua, realmente en los ríos se encuentra este porcentaje, 2.4 por 10 a la menos 3%. O sea, muy bajo porcentaje realmente de todo el agua disponible, y esa es la que realmente todos luchamos por, y de fácil acceso. Pero además, es la que más se contamina. O sea que, además de eso, esa cantidad de ser mínima, pues se encuentra muchas veces no apta para ciertos usos. La cuenca del Ranchería es esta, ya algunos la han mostrado. Realmente las cuencas tienen también múltiples subcuencas, y ellas tienen unos arroyitos, unos tributarios, y finalmente todo termina hacia una red principal, una red hídrica principal. La red hídrica realmente es compleja, ¿no? No es tan sencillo una red hídrica, y eso sin meter todavía la parte cultural, la parte biodiversidad, etcétera, que ya han tocado los anteriores. Pero vemos, por ejemplo, que está, digamos, la parte alta, luego vienen unos, digamos, tramos, y esos tramos interactúan, el río interactúa con el acuífero. A veces el acuífero le da agua al río y a veces el río le entrega al acuífero, que no los vemos a simple vista, pero que hay que estudiarlo para ver dónde se dan esos intercambios y en qué momento se dan los intercambios. También tenemos, por ejemplo, donde ya da la confluencia, es decir, que se une un tributario, un arroyo o un río más pequeño al río principal. Y de ahí, bueno, tenemos derivaciones, tenemos una interacción con la atmósfera, tenemos interacción con los acuíferos, etc. Es un sistema complejo, por eso se llama sistema, ¿no? Dentro de los usuarios que encontramos realmente, encontramos los usuarios agrícolas, pecuarios, la ganadería, derivaciones para acueducto, y un usuario que no pide licencia ambiental, pero que es muy fundamental, que es el ecosistema fluvial. ¿Cuánto agua hay que dejar para el ecosistema fluvial? La vegetación que está en la ribera necesita agua, y eso normalmente muchas veces no se cuenta. Entonces, ¿por qué no pide licencia? ¿Cierto? Pide licencia un agricultor, pide licencia el acueducto, pide licencia el ganadero, cualquiera que vaya a derivar, pero ese no te pide licencia, pero tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, está la represa de Cercado, el fundamento central fue para regar 18.000 hectáreas, ¿cierto? Sin embargo, así como no se ha planificado el proyecto, tampoco se ha planificado si realmente hay agua, o la represa de Cercado tiene agua suficiente para un año neutro, que es un año neutro, es que hay las 2 estaciones de invierno y las 2 estaciones de verano, o si un año niño, sequía, ¿hay agua suficiente? Entonces, un distrito de riego, ese es su fundamento, también es complejo, porque está el agua que llega o debe llegar a la agricultura, finalmente al cultivo. Pero normalmente se hace en muchas partes, actualmente está con canales abiertos al terreno, entonces hay muchas pérdidas
pérdidas que no se cuantifican, todavía no se están midiendo en el ranchería. ¿Cuántas son esas pérdidas? Yo derivo aquí, pero ¿cuánto me termina llegando acá? ¿Cuántas son esas pérdidas? Porque finalmente la captación, la concesión se va a hacer sobre lo que se deriva del río. Pero eso es superior a lo que realmente necesita el agricultor. Y si las pérdidas son muy altas, las cosas se complican, y si hay escasez de agua, bueno, mucho más. Normalmente, ¿cómo se entregan las concesiones? Se entregan por el orden natural, es decir, el que está arriba, que hay la idea que si por mi finca pasa un río, ese es mío. El agua que pasa por ahí es mía, yo puedo tomar todo y dejo pues lo que quede. Cuando van a otorgar las concesiones, que es el instrumento que en este caso la corporación hace, las entrega también con un orden natural, es decir, si hay agua en ese punto suficiente, yo te entrego lo que tú me pides. Pero no se piensa en satisfacer también al último usuario aguas abajo. Es decir, ¿cuánto le voy a dar al de arriba para que el de abajo también pueda disponer de agua? Entonces, los de abajo no piden ni siquiera, porque dicen, bueno, pero ¿cómo te voy a pedir si la mayor parte del año aquí no llega agua en la parte baja del río? Entonces es que al menos el 75% de los usuarios de toda la cuenca pudieran tener una satisfacción de ese orden de seguridad del 75%. O sea, en el 75% de las veces sean satisfechos por sus requerimientos, pero no los de arriba, sino incluyendo a todos para que sea de una manera más equitativa y justa, ¿no? En cuanto a la concesión, un criterio que se debe tener, como habíamos hablado, es respeto al régimen ecológico. Este concepto inició hablando de un caudal mínimo, cuando empezó. No, es que hay que mantener un caudal mínimo ecológico, pues un caudal ecológico mínimo no funciona. Debe haber también crecidas, porque es que el río cuando se desborda, ustedes ven la dinámica que se da, la vegetación que sale alrededor, donde quedan los charquitos de agua, llegan después las garzas, es decir, hay una dinámica, entonces los ríos no necesitan que haya una cantidad mínima, también necesitan que desborde, lo que se ha perdido un poco con la represa del cercado. También se debe mantener, por ejemplo, el respeto a los objetivos de calidad, y es que el agua cumpla al menos con los requerimientos normativos de la calidad del agua para el cual se está destinando. Es decir, si yo evalúo hoy y el agua la uso para fines agrícolas, pero no la puedo usar porque tiene X contaminante o X, por ejemplo, coliforme, yo debo definir cuál es la causa de esos coliformes, hacer medidas en ese sentido y luego decir, bueno, en el mediano o largo plazo yo voy a cumplir con esos requerimientos para los cuales se está usando. Sin embargo, eso se contempla en algo en los planes de ordenamiento de recursos hídricos, pero hasta hoy. Y las metas de las corporaciones en Colombia, y en este caso, que por Corporación no es ajena, es tantos PONCA reformulados, tantos POR diseñados, pero no hay ninguna meta en los planes de la corporación que uno diga cumplir con el 20% de lo que se planteó en el POR o lo que se planteó en el PONCA. Es decir, hoy en día, las mejores corporaciones es la que entrega los PONCAs. Entonces vamos a ver que hay una gran inversión en una cuenca, pero en papel. Y vemos las cuencas cada vez más deterioradas, pero con más plata que se ha gastado. Porque un PONCA puede estar acordando hoy en día alrededor de los 6.500 millones de pesos. Un POR puede costar 3.000 millones de pesos. Y son solo documentos. ¿Que hay que hacerlo? Claro que sí hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Para poder ver cuáles son las medidas correctivas que vamos a hacer. El problema es que se propone entonces la medida correctiva y se dice, ¿qué se hizo después de un tiempo? No sé ni dónde anda el documento. Y mucho menos se habrá hecho algo. Y eso viene a nivel nacional, porque es el Ministerio de Ambiente que le dice, me debes entregar estos documentos. Y luego el Ministerio de Documentos le dijo, cuando la ola invernal 2010-2011, dijeron, los PONCA que se han hecho hasta el momento no se evaluaron la variable riesgo. Entonces hay que evaluar la variable riesgo, esos PONCA no sirven, hay que reformularlo. Luego se da la cumbre de París en el 2015, dijeron los países desarrollados, yo no me voy a detener, yo lo que voy a aportar recursos para los países más desarrollados, lo invierten en las cuencas. Entonces dijeron, tampoco hemos incluido el cambio climático en los PONCA.
hay que entonces que incluir el cambio climático. Y los PONCAs que están saliendo con la variable de cambio climático son los que están contratando en este momento, porque los que ya venían en 2015-16 adelantados no salen. Mencionan la palabra cambio climático, pero va más allá de eso. Considerar el cambio climático no es mencionar la palabra en el contexto del documento. Entonces, nosotros tenemos una hidrología especial con mucha variabilidad interanual en este caso. En este sentido, la represa Cercado no tiene en este momento una política de manejo del embalse. Y ahora vamos a ver en qué consiste una política de manejo del embalse. No es solamente lo que está enfocado ahora, que es revisar las estructuras. Sí, eso hay que hacerlo, porque nosotros estamos conviviendo con un gran riesgo. La represa del Cercado, hay una falla, que es la falla de Oca, que pasa cerca, y uno se dice, ¿qué pasaría si se llega a romper la represa del Cercado estando llena? Ni siquiera se ha hecho el estudio. Desaparece Fonseca, desaparece Chorrera, desaparece Ribacha, o de aquí a allá se ha amortiguado en la planicie de inundación. ¿Cuántos pueblos desaparecen si eso llega a ocurrir? ¿Hay un sistema de alerta siquiera pensado en el momento que eso pueda ocurrir? No. Bien, y el futuro cada vez va a ser peor, porque realmente las sequías y las inundaciones van a ser más frecuentes, que es justamente lo del cambio climático. El cambio climático altera. ¿Ha existido toda la vida? Claro que sí. Pero mientras antes se podía repetir un fenómeno de niña, el último de 2010-2011 fue el más intenso de los últimos 50 años. Pero ahora puede repetirse uno mucho antes de los 50 años. El niño más fuerte que hemos vivido fue el 2015, pero no fue igual al de 1992. Entonces se pueden repetir niños cada vez más frecuentes o inundaciones más frecuentes. Miren estos datos de hidrología. ¿Cuántos momentos, picos observamos? 1, 2, 3, 4. O sea, momentos donde los caudales son altísimos. Si observamos entonces esto y tenemos la represa y esta hidrología se sigue comportando así, quiere decir que la represa se hubiese llenado en estos cuatro momentos. Es decir, no quiere decir que la represa todos los años hay agua para llenarla. No todos los años hay agua para llenarla. Las represas son interesantes en un clima normal neutro, sobre todo estacional, que tenemos 3 meses se seca, 3 meses empiezan lluvias y se llena. 3 meses se vacía, amortiguando las sequías, y luego vienen los 3 meses de lluvia. Eso es un régimen normal. Pero luego entramos a un niño, por ejemplo. ¿Qué pasa en un niño? La represa ya está seca y todo el mundo, ¿cuándo pide agua el agricultor? Que está concebida para riego. Cuando hay sequía. Y cuando hay sequía, la represa se está llenando, está seca. Entonces tú me pides agua cuando no la necesitas, justo cuando no la tienes. Entonces las represas lo que van a amortiguar en ese caso sequía. Pero luego van a amortiguar crecidas. Nadie me pide agua cuando está lloviendo. Lógico que habrán un papel de amortiguar crecida, como lo vamos a ver después. Es decir, estar un poco vacío para que cuando lleguen esas lluvias podamos tener espacio para amortiguar los picos de crecida. Entonces, aquí ocurren muchos interrogantes que ya de pronto algunos se lo han planteado. ¿Hay agua de verdad para todos? Agricultura. Porque los agricultores, ellos han empujado mucho estos proyectos y puede ser en un momento dado lo que efectivamente ellos consideran que la represa ha sido diseñada para la agricultura. Y eso puede chocar con el consumo humano, que tiene legalmente privacidad, o sea, prima sobre los demás. Realmente, si el cambio climático es real y se acentúa, ¿qué pasa en un momento cuando tengamos muchas niñas o muchos niños? Entonces la política de manejo del embalse tiene que ir enfocada. ¿Cuánto agua debo soltar? ¿Cuánto debo soltar? ¿Cuándo?
¿a quién entregarle el agua? ¿Y qué seguridad voy a manejar? Porque si yo estoy, la represa está llena, pero se prevé que tal día empiezan los meses secos, la pregunta es, ¿entrego todo el agua rapidito porque ahorita está llena? Entonces, no es porque la represa esté llena que yo debo entregar, es también ver qué va a pasar con los meses siguientes. Y realmente todo esto funciona si hay un diálogo, que en eso ya han hablado todos, si hay un diálogo abierto, participativo de todos los actores y de todos los usuarios del río. Porque es que todos usamos el agua del mismo río, es decir, como si estuviéramos comiendo de la misma comida, pero no todos estamos sentados en la misma mesa, estamos en mesas diferentes, con criterios diferentes, entonces se necesita un diálogo activo entre todos los actores. Como lo decía, la represa, cuando realmente para abastecimiento hay que llenar la represa. Sin embargo, luego usted empieza a entregar, tiene que tener cuidado de no llegar a un nivel mínimo, porque no la puede secar, de no llegar a un nivel mínimo, y que realmente esto es lo que le va a dar, cómo mantenerla, a qué nivel mantenerlo para poder siempre tener la llave abierta, es decir, estar entregando agua a los usuarios. Pero también vienen las crecidas. Las crecidas, cuando llegan los meses de lluvia, yo tengo que ver cuánto voy soltando para que, sin que genere efecto aguas abajo, cuánto voy soltando, porque si tengo meses de niña, por ejemplo, está lloviendo, ¿me voy a llenar hasta el rebose? ¿O voy soltando para que siempre haya una capacidad amortiguadora de la crecida? No es tan sencilla la cosa, porque incluso para esta política de manejo del embalse son cuestiones estocásticas, es decir, un modelo desordenado, así como está el clima. Y vemos entonces que llega un momento en que toca, que ya lo ha hecho la represa del cercado, rebosar, es decir, sacar agua por el rebose, no solamente por la llave, sino por el rebose, que es cuando dicen los habitantes de acá, aguas abajo, Riohacha se negó porque es que las compuertas las soltaron. Cosas así, ¿no? Pero es que rebosa, ¿no? Esta es una imagen de la represa del cercado del 2015 en una visita que hice con estudiantes de calidad de agua. Esta es la cresta, ya alguna mostraba Omar. Esta es la cresta y miren a qué nivel está. En ese momento pregunté en qué cota estaba. Estaba más o menos, tenía solo un 50 a 55% de la cantidad de agua de su almacenamiento. Es decir, no estaba dando agua a riego. 2015 recuerdo que fue seco. Por lo tanto, la pregunta mía en ese momento fue, ¿y si estuviera dando agua a los distritos de riego, cuánto tuviese? ¿Tuviese agua? Posiblemente ya se hubiera llegado al nivel mínimo en ese mes de octubre de 2015. Desde la Universidad de La Guajira, el Grupo GISA y la Fundación Creagua que le comentaba, se creó una propuesta que desafortunadamente quedó de tercera en una propuesta de financiamiento de proyectos por ciencia y tecnología, o sea, es decir, no pasó a ser financiada, donde se busca realmente, la visión es tener al río como una visión y un enfoque holístico integral, de tal manera que buscar una distribución equitativa para todos de la distribución del agua en la cuenca del Ranchería, que como ven, ya saben, la principal del departamento. El enfoque que ahí se iba a dar en la propuesta, que así lo tiene contemplado, es un enfoque técnico-científico, donde justamente evaluemos estos grandes interrogantes que ya previamente le comenté. Y no solamente considerando a todos los agricultores, también el ecosistema fluvial. Porque la pregunta es, usted dice, mire, le dice un agricultor, es que no te puedo dar tanto de agua que me pide porque el ecosistema fluvial también pide. Le podrá decir, si usted no ha hecho un buen ejercicio con dice, ¿quién es ese ecosistema fluvial? Yo voy a dejar morir mis cultivos para darle agua a la vegetación que está aguas abajo. Probablemente no lo ve importante. Entonces se necesita un buen trabajo desde ese punto de vista, ¿no? Con esta propuesta se buscaba que
la represa pudiese dejar de ser un elefante blanco. Sí tiene su función de amortiguar crecidas y por supuesto sequías, pero hay que construirle y diseñarle una política de manejo del embalse. En resumen, la propuesta que le comento tiene, por ejemplo, crear esa instancia de diálogo permanente entre todos los actores. Le voy a resumir los aspectos claros. Ahí, pues, la idea era, nosotros en la formulación de la propuesta nos reunimos con algunos guayú, nos reunimos con algunos huiguas, inclusive algunos arhuacos, etc. ¿Cuál es la idea? Entonces, de que pudieran sentarse en esa misma mesa a ver cómo todos trabajamos en torno al agua y que el usuario que está en la parte inferior entienda, el que está arriba entienda que el que está en la parte inferior también tiene derecho al agua y también tiene derecho a solicitar una concesión. Luego, tener una herramienta matemática que sea capaz de capturar la política de manejo del embalse, que es decir, cuánto suelto si hoy tengo agua y preveo que mañana va a ser seco o si mañana va a ser lluvioso. Entonces, considere esa herramienta y la idea era que en el río se instalaran sensores de medición de caudal. En los distritos de riego se pueden instalar sensores de medición de caudal que podamos determinar las pérdidas y toda esa información sea capaz de recopilarla vía teledetección, por ejemplo, en un computador que puede estar en la Universidad de La Guajira o en cualquier otra entidad y que pueda ser consultada por la sociedad civil. De tal manera que esto sería en tiempo real, donde esa herramienta matemática informática, es decir, programada, pudiese planificar el recurso hídrico en tiempo real, proyectando el futuro, considerando, por ejemplo, el clima futuro, ¿no? Que es donde le decía, bueno, si el clima realmente va a ser neutro, o si va a ser seco, va a ser lluvioso, ahí podamos decidir cuánto suelto hoy, si preveo que el clima va a ser de esta manera. Determinar la forma fidedigna realmente la demanda de cada usuario. Cuando hablamos de forma fidedigna es porque le decía, cada usuario realmente hay una captación, una derivación, pero no hay un medidor. No hay un medidor que sepamos cuánto de agua se está sacando en ese punto. Y menos hay un medidor en la entrada del predio como tal. Porque una acequia, que se llaman acequias las derivaciones, que salga del río puede entregar a varios predios, pero ese predio no tiene medición. Entonces no se sabe realmente cuánto de agua que se está sacando en una captación. A menos que en el momento que se va tal, se hace, pero se sabrá en ese momento. La idea es que sean sensores capaces de medir de manera permanente el caudal. Claro, ahí había un problema serio porque decíamos nosotros, ¿será que no se lo roban? Son sensores muy pequeños, pero había que protegerlo con alguna estructura. Por eso, si no se socializa bien, alguien curioso podría llegar y decir, yo voy a ver qué hay aquí y puedo extraerlo. Y se resulta que el sensor está mandando datos respecto a los caudales que están pasando en ese momento. Lo otro, realmente permitiría entonces de esa forma entregar unas concesiones. Es decir, daría la garra para entregar unas concesiones adecuadas. Porque es que ahora en estos momentos llegan a pedir una concesión. Si hay agua, no hay agua. ¿Cuál es o sea, no hay la herramienta para entregar y decidir si se puede dar esa concesión. Porque la forma tradicional como está no es suficiente. Entonces, la idea con el proyecto, además de dar las herramientas para fijar concesiones sobre el agua, va mucho más allá de lo que es el PONCA y de lo que es el POR. El PONCA y los POR que piden las corporaciones tiene, digamos, su componente técnico, pero no tiene un componente científico que se necesita para un problema complejo como este. Si no se le hace desde el punto de vista técnico-científico, difícilmente se va a poder programar una herramienta que contenga realmente y represente, digamos, las circunstancias
de la distribución del sistema de recursos hídricos de ranchería. En este caso, entonces, nos centramos netamente en el agua y, por supuesto, la parte social y cultural en torno en la mesa de diálogo. Es decir, se combinan esas dos partes. No está suelto porque no funcionaría realmente. Ok, hasta ahí mi intervención.